La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos honra con su participación en esta mañana, comenzando la semana, el doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República, ex secretario del Trabajo, en fin, un hombre de una trayectoria bastante dilatada en la política dominicana, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le agrego, Ramón, una trayectoria impoluta, que nadie ha podido decir nunca nada, que no sea un caballero y un profesional. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sus libros sobre derecho laboral son de lectura obligada en diferentes países. Y además es un defensor de los trabajadores. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Pasaban los acontecimientos como que se han acelerado desde el discurso del presidente Danilo Medina diciendo que ya no aceptaba y ya la conformación del cuadro. ¿Cómo reciben ustedes lo que ocurrió el pasado 10 sábado? El sábado. En el Comité Central, que había muchas aprensiones de que iban a cerrarle el paso a Leonel, a otros precandidatos. No, mira, hubo una etapa que ya superamos, que fue la etapa de la lucha por el respeto a la Constitución. Leonel lo dijo varias veces, dijo, mire, aquí lo único que nos separa es una palabra, Constitución. Nosotros entendemos que la Constitución se ha hecho para respetarse, es un producto, un resultado de un pacto social en que la gente, bueno, no solamente los partidos, toda la sociedad se involucra. Con la Constitución del 2010 dejamos de ser un Estado liberal para transformarnos en un Estado social, democrático, de derecho. Una transformación que yo diría revolucionaria, sobre todo para los que hemos ejercido el derecho. Uno se da cuenta, el derecho constitucional en mi época se estudiaba en primer año y ya uno cogía el libro y lo botaba, porque era inimaginable que en un tribunal usted pudiera hablar de Constitución. Uno defendía los pleitos en base a una ley. Ahora no, ahora cualquier abogado le dice, no, esto está en contra de la Constitución. Era inimaginable que uno pudiera demandar al Estado, ahora se demanda al Estado. Se demanda ante el Tribunal Constitucional la nulidad y hemos visto, por ejemplo, cómo el Tribunal Constitucional ha anulado diferentes artículos de la ley de partidos políticos. Entonces, bueno, esa fue una lucha que se llevó a cabo, eso se superó, estamos ahora en una nueva etapa. Entonces, bueno, quedó la secuela, muchos hablan de heridas, de que hay algunos que no quieren aceptar, pero realmente es una nueva etapa y en esa nueva etapa yo no tenía la menor duda de que en el Comité Central iba a desarrollarse todo armónicamente. Y así fue. Se presentaron 11 precandidatos y la misma comisión electoral propuso que levantando la mano los aceptáramos a todos. El compañero Ventura Camejo no estuvo de acuerdo, fue la única voz disidente, y entonces el compañero presidente de la República, Danilo Medina, se levantó y dijo, no, pues, vamos a aceptarlo todo, que sea el pueblo, no tenemos primarias abiertas, dijo el presidente Medina. Efectivamente, si la primaria es abierta y allí van a votar no solamente miembros del PLD, sino que también los ciudadanos independientes pueden votar y manifestar cuál es su preferencia, dejemos que sea el pueblo dominicano el que decida quién será el candidato presidencial. Y así se hizo. Todos levantamos la mano a unanimidad y aceptamos los 11 precandidatos. Doctor, ¿qué sigue de aquí en adelante en la agenda política del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, ahora la agenda más que del PLD es una agenda de cada precandidato. En el caso nuestro, nuestra agenda es pues trabajar para que el compañero presidente del partido, Leonel Fernández, sea el candidato presidencial proclamado el 6 de octubre con el 70% de los votos. Ya nosotros ayer mismo, domingo, tuvimos una reunión impresionante
de más de 6.000 personas, yo diría casi, porque todo el centro de Sanssouci estaba repleto, no cabía un alma, no cabía un alfiler. Y allí comenzamos ya nuestra campaña interna. ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de darle a conocer a esas compañeras y a esos compañeros cuál va a ser nuestro trabajo electoral, cómo tenemos que acercarnos no a los miembros solo del partido, sino también a los ciudadanos que no son miembros del partido. Entonces ayer hicimos una primera reunión convocada con apenas 2 días. En menos de 48 horas habían 8.000 miembros del partido, activistas, militantes, que respondieron al llamado de Leonel Fernández, y ya a partir del martes el compañero Leonel Fernández estará pues inmerso en todo el acontecer político, visitando compañeras, estando en las diferentes provincias del país. Pero y hacia lo exterior, doctor, porque no hay primarias en el exterior. Me refiero a lo exterior del partido, porque, trabajar a los dirigentes del partido y a la base es muy sencillo, son localizables. Sí. El voto de fuera, que se supone que es más que el voto de dentro. No, obviamente, de eso precisamente se trató la asamblea de ayer, de cómo captar el voto de los ciudadanos independientes, de cómo llegar hasta los ciudadanos independientes, de cómo hacer llegar nuestro mensaje a los ciudadanos independientes. Nosotros tenemos ya todo un plan diseñado para tener esa conexión con los ciudadanos independientes. No me pregunte cuál es el plan, porque es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia. Pero hay tanta seguridad, como decía el presidente Fernández, que esto es por embullano, pero ya esto está ganando. Mira, tenemos mucha seguridad porque también nos manejamos por encuestas. Y las encuestas que hemos hecho, cuando se hace la pregunta, a nivel... ¿Y hay encuestas recientes, ahora ya? Sí, hay encuestas recientes antes de escoger los candidatos, los precandidatos. Habíamos hecho encuestas y la pregunta era, bueno, ¿por quién usted votaría en una primaria del PLD? Y Leonel arranca con un 50%. De manera que los demás precandidatos, que son compañeros todos muy valiosos, que nosotros respetamos, que somos amigos, tienen un hueso duro que roer. O sea, el candidato a vencer es Leonel Fernández, que arranca con un 50%. Pero 50%, y si se reunifican todos en contra de él. Es que entre todos tiene muy poco apoyo a nivel del pueblo. Al fin y al cabo, en las primarias abiertas, que muchos entendieron que iban a perjudicar a Leonel Fernández, esas primarias abiertas lo van a favorecer. Lo van a favorecer primero porque es el más conocido de todos los precandidatos a nivel de pueblo. Lo van a favorecer porque tiene un legado de gobierno que no tienen los otros. Entonces, la gente del pueblo conoce quién es Leonel Fernández, es el más conocido. Conocen las obras que ha hecho Leonel Fernández. Le dicen el metro, Leonel Fernández. La carretera Cabaní, Leonel Fernández. La carretera romana, Leonel Fernández. La circunvalación de Santiago, Leonel Fernández. El programa Solidaridad, Leonel Fernández. Entonces, bueno, tiene todo un legado que mostrar. Y eso la gente del pueblo lo conoce. La pregunta es cuando los otros, lamentablemente, no tienen ese legado, porque no han gobernado, aunque son compañeros valiosos que nosotros queremos y respetamos. Con su permiso, doctor Alburquerque, y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, tenemos muchos temas de interés con el doctor Rafael Alburquerque. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos honrados con la participación del doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, también el PLD vivió una experiencia interesante en el fin de semana, y que fue una preprimaria interna por la cantidad de candidatos en Santo Domingo Norte. ¿Cómo se vivió eso y qué valor tiene lo que ocurrió allí? Mira,
las informaciones que recibimos, porque estábamos nosotros en la mañana en la reunión que hicimos de activistas y de militantes del partido en Sanssouci en apoyo a la candidatura del compañero Leonel Fernández, pero ya en la tarde teníamos las informaciones. Primero que fue masiva vamos a decir la preprimaria, porque era solamente a nivel de regidores, porque las máquinas de votación limitan a 68 precandidatos y habían 100 y pico de candidatos. Entonces, bueno, primero fue masiva, parecía un día de elecciones, la gente fue a votar. Y en segundo lugar, lo que es interesante fue que las personas que iban a votar, que era tal vez el temor que algunos abrigaban, aprendieron rápidamente al funcionamiento de las máquinas. Si fue con las máquinas de la Junta Central Electoral. Con las máquinas de la Junta Central Electoral. Entonces, por más poca escolaridad que pueda tener una persona, conoce los números, y dice, bueno, marque el 1, marque el 3, marque el 4, el 7, es muy fácil. Lo que sí hay que corregir, sobre todo esto para la Junta Central Electoral, que me imagino que habrá tomado nota, porque habían representantes de la Junta, y es que la búsqueda del elector se hace manual. Entonces, bueno, ahí se pierde tiempo, sí. Tienen que buscar en el libro, a veces no aparecía el nombre, se dilataba 6, 7 minutos, y naturalmente, como era una preprimaria, no había el número de máquinas suficiente, y eso dio lugar a veces a colas muy largas, la gente en uno de los recintos, de locales de partido, la gente se desesperó, quería entrar, hubo forcejeo, pero fueron incidentes de poca monta. Lo importante es que las máquinas funcionaron, y para mí lo más trascendental es que la gente, el público, el pueblo en sí, acudió a votar y parecía pues una verdadera votaciones de mayo como tenemos aquí tradicionalmente. De manera que la pregunta de Ramón es válida. ¿Cómo vamos nosotros a llegar hacia la gente del pueblo que no es miembro del partido? Bueno, aquí hay una demostración de cómo en Santo Domingo Norte, a nivel de regidores, no a nivel de presidente, esos regidores se movilizaron y lograron que la gente de su comunidad supiera que iba a haber una preprimaria y que había que ir a votar. Doctor, teóricamente no debió reunirse el comité político antes del 16 de agosto por el tema de la selección de los bufetes, porque aunque hay un acuerdo escrito en la Cámara de Diputados, pero en el Senado de la República no hay nada escrito. Sí, no, yo creo que espero que el comité político se convoque. Hoy lunes se había hablado de que hoy lunes iba a ser convocado, no lo ha sido todavía, por lo menos hasta esta fecha no he recibido yo la comunicación habitual, pero espero, bueno, es el viernes, el 16 de agosto, ya espero que una de estas noches se convoque para de esta manera primero determinar quién continúa, si Reinaldo va a continuar o se va a elegir un nuevo candidato a la presidencia para presidente del Senado, y en la Cámara de Diputados, aunque hay un acuerdo, ratificar ese acuerdo, que no quede la menor duda a nivel de diputados que el compañero de Santiago, diputado de Santiago, Demóstenes Martínez, por decisión del comité político, una decisión que hay que respetar, es a quien le corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero además hay que discutir los temas de quiénes van a integrar las mesas, el bufete directivo de cada Cámara. Está también pendiente el tema de la presidencia de los ayuntamientos. O sea, hay temas pendientes que habría que discutir. Los voceros de los legisladores lo deciden los mismos legisladores. Eso lo deciden los propios Eso no es el comité político. Pero siempre hay una votación interna que es dirigida por una comisión del comité político que se escoge cada año, y eso no se ha hecho todavía.
Doctor, ¿qué expectativas tienen ustedes como PLDistas frente a las elecciones del 2020? Tomando en cuenta de que hay mucha gente nueva, joven, que quizá vote por primera vez y otros que no tienen la referencia de los gobiernos del PLD o que quieren un cambio, como se ha dicho y como han dicho algunos analistas políticos, que en cierta forma hay un hartazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, efectivamente hay casi un 30% de electores que son muy jóvenes, de ciudadanos que van a votar ahora por primera vez. Entonces, tenemos planes diseñados para hacer contacto y comunicación directa con esta juventud que tiene aspiraciones e ideales totalmente diferentes a quienes iniciamos la vida política en los años 60. Entonces, todo eso está diseñado, hay que hacerles llegar a ellos, como tú dices, cuál es la obra de gobierno que ha hecho el PLD. O sea, esos jóvenes, por ejemplo, no saben que antes para sacar una cédula había que hacer cola, había que hacer fila, que para buscar una placa había que hacer fila. Bueno, hasta para pagar impuestos había que hacer fila. O sea, toda esta facilidad, toda esta transformación del Estado dominicano, las propias edificaciones del Estado, de los ministerios, y luego las carreteras, toda la obra de infraestructura que ha hecho el PLD, todo eso hay que darlo a conocer a esa juventud. Naturalmente, el progreso ha sido indudable en estos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero la obra por el progreso nunca se detiene, siempre hay que seguir hacia adelante, porque tú llegas hasta una determinada meta, la cumples e inmediatamente tienes que volver de nuevo replantearlo, a plantear de nuevo las metas que son ya mucho más altas. El testigo cada vez va subiendo más alto, porque antes yo me conformaba, bueno, yo quiero mis 3 calientes, pues ya yo tengo mis 3 calientes, ahora yo quiero un mejor transporte. Y así el progreso es un continuo trabajo, una continua tarea, y eso es lo que tenemos que llegar hasta que los jóvenes entiendan esa situación. Doctor, yo creo que hay que ser muy mezquino para uno no reconocer que ambas administraciones del PLD han traído el progreso. Aquí el PIB se ha multiplicado por 4, estabilidad con crecimiento, pero hay puntos también que van a ser talones de Aquiles de cualquier candidato de su organización, y uno lo ve ya en el discurso de la oposición y lo ve en las encuestas, como es el caso de la corrupción, de la impunidad y de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Si son 2 puntos que... Mira, hay tareas que son fundamentales en este momento. Tenemos la seguridad ciudadana, la seguridad fronteriza. Me quedaba esa. Sí, son temas que tenemos nosotros necesariamente que abordar y explicarle al país, bueno, cuáles son los planes que tenemos frente al problema de la seguridad ciudadana, que no es un problema nuestro solo, es un problema de todo el mundo. O sea, así como se ha globalizado el comercio, se ha globalizado el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces todo eso pues origina y provoca en los diferentes países esa situación. Bueno, eso hay que explicarlo, hay que manejar las estadísticas, comparar la República Dominicana con otros países de la región y sobre todo qué planes vamos a tener para disminuir esa situación que vive cada ciudadano y ciudadana, que dice, bueno, yo no me siento seguro, no quiero salir de noche. Todo eso pues tenemos nosotros que afrontarlo, y lo mismo sucede con la seguridad fronteriza. Y seguir ahondando en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas que hemos llevado a cabo en estos años de gobierno. Como tú mismo reconoces, Ramón, el PIB ha aumentado, ha crecido,
se ha multiplicado por 4, ha disminuido la pobreza extrema, el desempleo no es el desempleo del 20% que teníamos cuando llegamos al poder en el 2004. Hoy en día es totalmente diferente. De manera que no hay duda de que son logros que ha obtenido el PLD, pero vuelvo y te digo, Jacqueline, el progreso es una tarea que nunca termina, hay que seguir hacia adelante y cada día afrontar nuevos retos. Doctor, a otros niveles también hay retos para el PLD, con este tema ya del arrastre. Hoy veo una declaración de un diputado Ahí la vi, que dice que antes usted podía pelearse con un diputado y apoyar a otro, me refiero al senador, pero ahora la cosa se complica. Es decir, ahora el senador tiene que contar con que el que vote por un diputado vote por él. Y él hasta llegó a decir que el PLD podría perder hasta 10 senadores. Mira, yo no creo, yo creo que es una exageración, un poco tal vez dolido, porque no lo atendió bien el senador de su provincia, pero la verdad es que no hay arrastre. Y eso da más opciones a los ciudadanos, Claro. que es mucho más democrático si se quiere. O sea, cuando se vaya a votar a las urnas, bueno, pues cada quien escogerá. Yo puedo hacer una especie de collage y decir, bueno, voy a votar a nivel presidencial por un partido, a nivel de senador por otro, a nivel de diputado por otro. De todas maneras, en general, casi siempre el ciudadano y la ciudadana siempre votan por una misma boleta. Pero se le da esa opción de que usted puede escoger. Claro. Y en las últimas elecciones, hay ejemplos contundentes. O sea, en la capital de la República, por ejemplo, bueno, nosotros ganamos a nivel del senador, sin embargo no ganamos la alcaldía. O sea, eso significa que el pueblo comienza a aprender a cómo se fracciona el voto. Y esta decisión del Tribunal Constitucional pues da una mayor selección de que tú puedas seleccionar ya no solamente alcaldes y presidentes y congresos de partidos diferentes, sino que también dentro de la misma boleta congresual pueda decir, bueno, voto por los diputados de tal partido, con mi voto preferente, porque hay voto preferencial a nivel de diputado, y voto por el senador de otro partido. Eso va a obligar, y nos va a obligar a nosotros, dirigentes políticos de los partidos, a buscar una buena selección de candidatos a diferentes niveles. Doctor, indudablemente que en el Partido de la Liberación Dominicana existen dos tendencias, ambas con muchas simpatías, ambas con poder dentro de la misma organización. Pero también se dice que ninguno por su lado, en caso de ser escogido candidato presidencial, gana sin el apoyo de la otra fuerza. ¿Usted piensa que finalmente habrá un acuerdo, una unificación de criterios en torno al candidato que se elija en las próximas primarias del 6 de octubre? Mira, yo creo que llegó la etapa ya terminó la lucha, terminó la discrepancia, que era, repito, como dije al principio del programa, era en torno a la Constitución. Estamos en una etapa nueva, en una etapa en que tenemos que poner los intereses colectivos, los intereses del partido por encima de los intereses individuales. Tú me dirás, bueno, pero quedan heridas, efectivamente. Muchos dicen, no, bueno, fuimos agredidos, pero sí, de ambas partes, voltea la moneda y del otro lado también te dice, fuimos agredidos, fuimos insultados. Bueno, eso es parte de la política, es una pasión, y efectivamente hay compañeras y compañeros que se exceden en su pronunciamiento. Tal vez no es el caso de los dirigentes, que nos llevamos con mucho mayor respeto, pero si ha habido esos excesos, y creo que los ha habido, sí, por la pasión de ambas partes, claro. Pero han sido heridas de ambas partes, y lo importante ahora es colocarnos en un plano colectivo. Queremos que el Partido de la Liberación Dominicana siga en el poder. Bueno,
Esa es la gran pregunta. Y yo creo que todos los PLDistas tenemos que tener la convicción de que queremos que el PLD siga en el poder y por esa razón tenemos que apoyarnos unos con los otros y llevar al partido al 2020 a un partido totalmente unificado y totalmente detrás del candidato que se escoja el 6 de octubre. Muchísimas gracias, doctor Rafael Alburquerque, como siempre agradecido por su participación interesante, con temas de mucho interés para el país y para su partido. Bueno, muchas gracias. A usted, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.